¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a sus clases virtuales del curso de geometría. En esta oportunidad, siguiendo con el tema de geometría en el espacio, vamos a ver lo que es el cilindro. El cilindro es un sólido, ya que tú lo puedes conocer, bueno, que lo conoces, porque también en casa es fácil de representarlo, ¿no? En el tarro de leche, cuando hacen su parrilladita, ahí también usan el cilindro, ¿no? También para comer rico, ¿no? Entonces ya sabes que es un cilindro. Vamos a indicar solamente qué son las partes de un cilindro y que se usan para los problemas, ¿de acuerdo? Entonces por aquí, mira, aprovechando estos gráficos que ya dibujé, voy a hacer lo siguiente. El cilindro consta de dos bases circulares, ¿de acuerdo? Siempre y cuando hablemos de un cilindro recto, ¿ya? ¿Cómo sé que es recto? Porque la base, ¿de acuerdo? La base tiene sus aristas laterales de manera perpendicular. A diferencia de él, donde las aristas laterales, ¿cómo están? Están de costado, ¿de acuerdo? Entonces aquí, un cilindro recto tiene como bases a dos circunferencias, ¿de acuerdo? Netamente dos circunferencias. Mediante que lo que ocurre en un cilindro oblicuo tienes que pueden ser circunferencias o elipses. Debes recordar que cosa es una elipse. A diferencia de una circunferencia donde el centro, se lo pinta muy bien, ay, perdón, el centro aquí, espero que se pueda visualizar, ya trabaja de la misma distancia, ¿no? Tienes un radio, el cual hace que tu límite de la figura sea lo mismo, mediante que en una elipse no ocurre eso. La figura es distinta, ¿no? Es circular, sí, pero al tener la presencia de dos focos, llamados focos aquí, ¿no? Escenas focales, genera una diferente curvatura, ¿de acuerdo? Entonces no es totalmente simétrico, es una figura que no es simétrica, esta es la elipse. Y para lo que serían cilindros oblicuos suele formarse, y también para lo que es un tronco de cilindro, donde haces tú cortes, ¿de acuerdo? Entonces para un cilindro recto, como el que está aquí, las bases van a ser sí o sí circulares, ¿de acuerdo? Y de ellas, de una base, parte rectas laterales, ¿de acuerdo? Que caen de manera perpendicular hacia tu base, ¿ya? Entonces ahí hablamos de un cilindro recto. Ahora, ¿qué debemos saber? Que a estas aristas laterales que estaba mencionando yo de hace rato, ya no va a llamarse así. Tiene un nuevo nombre. ¿Y cuál es? Generatriz. ¿De acuerdo? Entonces, a las longitudes que van a los costados, uniendo las bases que son congruentes, ¿de acuerdo? Y además paralelas, ¿sí? Las bases son paralelas en un cilindro recto. Entonces, estas bases son unidas por estas longitudes que yo le llamaba arista lateral, pero tiene un nombre particular para ello. Se llama generatriz, ¿de acuerdo? Entonces, eso no debemos olvidar. Entonces, acá tenemos un cilindro recto. En el cilindro oblicuo, a ver, aparte de que las bases pueden que no sean circulares, ¿ya? Puede ocurrir eso. En el caso de un cilindro oblicuo, tienes la base circular, ¿dónde? En lo que se le llama la sección recta. Como hemos visto anteriormente, una sección recta, ¿dónde se va a formar? Se va a formar en la parte, ¿de acuerdo? Donde coincida perpendicularmente la figura con las generatrices, ¿no? Que te decía que se llaman aristas laterales, pero ahora ya dejemos de denominarle así para llamarle generatriz. Entonces, donde la figura quede o calce de manera perpendicular, o sea aquí, si yo trazo acá el radio, uno aquí con esta recta el radio, él es R también, este radio queda de manera perpendicular, ¿de acuerdo? Esta base que yo he generado aquí, esta base es perpendicular con respecto a las aristas laterales, ¿de acuerdo? Entonces, esto de aquí se llama sección recta. ¿Y dónde aparece? Cuando el cilindro es oblicuo. Entonces, hay que recordar, cuando el cilindro es oblicuo, en la sección recta, ¿de acuerdo? Va a aparecer justamente, a ver, un momento. Bien, ya pasó, ya regresó la calma. Ya, a ver, por aquí. Entonces, como te venía diciendo, ¿no? En el cilindro oblicuo aparece la sección recta, ¿de acuerdo? Y ese espacio va a ser perpendicular a las generatrices, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a servir mucho para la resolución de los problemas, ya que aquí esto sí es un círculo, sí o sí. La sección recta en un cilindro oblicuo, esto sí es circular, ¿de acuerdo? Tiene esta propiedad, esta característica. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, eso para recordar. Muy bien, entonces con todo eso vamos a ver aquí los problemas y también aplicaremos las propiedades. Están indicadas en la diapositiva y también están indicadas en la ficha, así que no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Empezamos por aquí entonces. Se tiene un cilindro oblicuo, ya pues un día lo dibujé, cuya área de sección recta es 16 pi. Como te dije, ¿no? La sección recta, esto es el S.R, la sección recta, ¿ya? Por aquí, se ve bonito. Otro colorcito.
la sección recta, ahí está, tiene aquí manera circular, es un círculo, ¿no? Y si me dicen de dato, el área es 16 pi, yo sé cómo hallar el área de un círculo. Entonces, eso vamos a igualar ahí. ¿Qué más me dicen? Y su generatriz mide 10. Entonces aquí yo sé que las aristas de los costados, las aristas laterales valen 10. Esto vale 10. ¿Ya? Ahí está. 10 metros. Bueno, con todo eso ya lo voy a colocar aquí, ¿no? Pero para operar, a veces prácticamente no le ponen unidad, sino hasta el final. ¿Ya? Ahí lo voy a poner esta vez 10 metritos. Calcula el área lateral. Muy bien, entonces aquí empezamos con lo siguiente. Del dato, ¿no? Del dato, vamos a trabajar lo siguiente. Me dicen que el área de la sección recta de ese punto R vale 16 pi, ¿de acuerdo? Ahora, el área de la sección recta es un círculo. ¿Por dónde cómo se ve el área? Es pi por R cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, L sería igual a 16 pi. Pi con pi se van a multiplicar, entonces me queda que R valdría el valor de 4, ¿de acuerdo? Entonces ya hallé el radio de mi cilindro oblicuo. Ahora, ese radio ayuda un montón porque me está pidiendo área lateral. Entonces acá lo siguiente, el área lateral, ¿de acuerdo? Por propiedad, eso es igual a pi r cuadrado por g, ¿de acuerdo? Entonces eso vamos a utilizar aquí, ¿de acuerdo? Vamos a aplicar eso ahí ahorita. Muy bien, entonces acá ubicamos, ¿no? El área lateral es igual a 2 pi r radio, ¿de acuerdo? Por la generatriz, por g. Muy bien, entonces reemplazaremos aquí 2 por pi por nuestro radio que llamamos que vale 4 y la generatriz que fue dato que sería 10. O sea, 40 por 2 sería 80 pi, ¿de acuerdo? Como es área, eso estará en unidades al cuadrado, ¿no? Metros cuadrados, ¿sí? Muy bien, eso sería para el área lateral. Vamos al problema número 2, que me dice lo siguiente. Hay el volumen de un cilindro recto si el desarrollo de la superficie lateral tiene un área de 100 pi metros cuadrados y la distancia entre los centros de las bases de dicho cilindro mide 10, ¿de acuerdo? Entonces, en el cilindro recto sabes que la base ya es un círculo, ¿de acuerdo? Bases circulares, ¿sí? Ahora, el área lateral, sabemos cuál es la propiedad, va a ser la misma que usamos para el cilindro oblicuo, ¿de acuerdo? Es 2 pi rg. Entonces vamos a operar ahí lo siguiente acá. Vamos a borrar esta parte para hacernos espacio también sobre esta parte ya. Y aquí vamos a operar, ¿no? A ver, operamos esto de aquí. Acá. Del dato, lo siguiente. El desarrollo de superficie lateral, área lateral, bueno, vale 100 pi metros cuadrados. Ahora, ¿esto aquí es igual? Propiedad 2 pi rg. Y sería igual acá a 100 pi. Bueno, pi puedo simplificar, ¿de acuerdo? Y me estaría quedando lo siguiente. Ahora, acá no conozco ni el radio ni la generatriz, pero este dato es importante. La distancia entre los centros de la base de dicho cilindro vale 10. La distancia entre los centros, aquí está, centro 1, centro 2, ellas son las bases, ¿de acuerdo? Esa distancia siempre tiene que ser la menor. ¿Y la menor cómo tiene que ser? Siempre es perpendicular, ¿de acuerdo? De un punto hacia una recta, perpendicular. Entonces, como los dos son puntos y caen en rectas, en ambos lados son perpendiculares. Siempre la distancia mínima de un punto a otro punto es la recta perpendicular, ¿de acuerdo? Eso no lo olviden nunca. Entonces, esta distancia es la perpendicular y supone que el cilindro es recto. Entonces, aquí la generatriz tiene también perpendicular con respecto a las bases. Entonces, la distancia que nos está dando de dato, que es 10, es la misma distancia que la generatriz, ya que son perpendiculares, ¿no? Esa distancia es la misma, ¿de acuerdo? Es un rectángulo aquí, por si lo puede ver así, más sencillo. Entonces, si esto vale 10, el también vale 10, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos del dato, ¿no? Del otro dato, que la generatriz vale 10, entonces reemplazaremos aquí. Entonces, hallemos el radio, ¿no? Entonces acá tengo 2 por R por 10 igual a 100, de que pi lo simplifiqué. Entonces R valdrá el valor de 5 y ya hallé mi radio, ¿de acuerdo? Debido a este dato y a este otro, ¿no? Con la distancia de las bases, ya tengo mi radio. Muy bien, ahora que me están pidiendo el volumen, ¿no? Para hallar el volumen, esa es mi propiedad, todo está en tu ficha, ¿de acuerdo? Pi r al cuadrado por la generatriz. El volumen, ¿de acuerdo? Es pi por r al cuadrado por la generatriz.
Todas las propiedades están indicadas en la ficha y en la diapositiva para que tú puedas trabajar sin ningún problema, ¿de acuerdo? El análisis lo estamos aplicando aquí para que puedas trabajar aún mucho más rápido. Muy bien, ¿a cuánto vale nuestro g? Vale 5, ¿no? Entonces acá será pi por 5 al cuadrado por g. ¿Cuánto vale nuestro g? 10. Entonces tengo acá 25 por 10 sería 250 pi. Las unidades son metros, pero cuando hablamos de volúmenes es siempre la unidad elevado al cubo, ¿de acuerdo? Entonces aquí quedarán metros cúbicos, ¿sí? Eso es. Muy bien, vamos a continuar con un par de problemas para acabar con la clase del día de hoy. Muy bien, entonces aquí los dos últimos problemas, ¿de acuerdo? Tengo acá lo siguiente. Dice, determina el volumen del cilindro recto inscrito en un prisma cuadrangular regular de 10 metros de alto si la diagonal de la base mide 8 metros, ¿de acuerdo? Entonces, mira, el prisma anterior son sólidos formados ¿por qué? Por dos bases paralelas, ¿sí? Y congruentes, o sea, con la misma medida, ¿de acuerdo? Bases paralelas y congruentes y juntados por aristas laterales, ¿no? Que son paralelas unas a otras, ¿de acuerdo? Entonces, como es un prisma cuadrangular, se refiere que las bases van a ser cuadrados, ¿de acuerdo? Prisma triangular, las bases triángulos. Prisma cuadrangular, las bases cuadrados. Prisma pentagonal, las bases tienen que ser pentágonos y así, ¿de acuerdo? Se refiere a las bases, ya que lo que están en laterales son las aristas que unen nada más los puntos y son paralelas, ¿ya? Recordar eso ahí también. Entonces, como es un cuadrado, vamos a ayudarnos de eso para poder determinar luego el volumen del cilindro, ya que el volumen, ¿sí? Siempre es base, área de la base, por la altura, ¿de acuerdo? Que en este caso la altura es una generatriz, ¿no? Área de la base. Y para área de la base, ¿qué necesitas tú? Necesitas conocer el radio, ya que su base es un círculo. La base de un círculo, perdón, el área de un círculo es pi por r cuadrado. Entonces necesitamos conocer cuánto vale el radio para poder determinar el volumen del cilindro, ¿ya? Entonces vamos a partir de que tenemos de dato que es un cuadrado, ¿sí? La base es un cuadrado del prisma, y al decirme que es regular, todos los lados tienen que ser iguales, ¿no? No las aristas laterales, sino que los lados de la base. Entonces, estoy con un prisma cuadrangular regular de 10 metros de alto. Bueno, esto es 10 metros de alto, y de la base, si la diagonal de la base mide 8, ya, ese es el dato que es vital ahorita. La diagonal de la base. Tenemos dos bases en el prisma, ¿no? Esta base, voy a poner acá, ¿no? A, B, C, D, y esta otra base, ¿no? A, M, N, P, Q, por así decirlo, ¿de acuerdo? Pero vamos a fijarnos aquí nada más, ¿de acuerdo? Para poder trabajar, que vean que está más despejado. Esta de acá está más tapada por las aristas laterales, ¿ya? Aquí. Recuerda que las bases son las mismas, así que no hay ningún problema, ¿ya? Me dice que la diagonal de la base mide 8, entonces aquí voy a trabajar yo. Esta diagonal AC va a medir 8. Trazo aquí la diagonal y él sería 8. Ahora, ¿cómo yo con ese 8 me puedo ayudar para el problema? Mira, lo siguiente aquí. Este ángulo aquí en la esquina vale 90 grados, ya que es un cuadrado, ABCD es un cuadrado. ¿De aquí lo voy a poner ya. Sería el A, este va a ser B, C y D, para que lo pueda visualizar mejor, ¿de acuerdo? Esta es la base cuadrangular regular, donde todos los lados son iguales. Este cuadrangular es 90 grados aquí, no es un cuadrado. Y la diagonal sería aquí, ¿no? De A a C, ¿de acuerdo? Eso hemos trazado aquí. Aquí no le he puesto diagonal, pero para que lo puedas visualizar mejor, ¿de acuerdo? Entonces, esta diagonal mide 8. Entonces, al trazar la diagonal y al ser un cuadrado, aquí se forma un triángulo rectángulo. ¿De qué tipo? De 45 y 45. ¿De acuerdo? Entonces, hay que recordar aquí. Triángulo notable de 45 y 45. Los lados, ¿cómo son? O sus caretos, ¿no? Son iguales. Caretos iguales. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es igual a, y él es A y él es A, él es un A raíz de 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que yo voy a ayudar ahí. Entonces, de esta manera, ¿de acuerdo? Partiendo de esta idea, del gráfico, acá lo siguiente, ¿no? Del gráfico, obtengo lo siguiente. A raíz de 2 es igual a 8. Entonces, ¿a cuánto va a valer? 8 entre raíz de 2. Se racionaliza, ¿verdad? Se multiplica por lo mismo abajo y arriba. Entonces aquí, raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz de 4. Raíz de 4 sería 2. 8 entre 2, eso es 4. Entonces, esto es 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Eso es lo que vale este valor de A. ¿De acuerdo? Que sería, según el prisma, la arista básica porque es el lado de la base. Entonces aquí lo puedo ubicar, ¿no? Él sería A. ¿De acuerdo? Esto es A, ¿sí?
¿Y cuánto vale A? A vale 4 raíz de 2. O sea, acá puedo ponerlo así todavía. Ya que son las mismas, los mismos longitudes, él es A y esto es 4 raíz de 2. Y aquí lo puedo poner de frente 4 raíz de 2. ¿De acuerdo? Que es cuadrangular, las dos iguales. Regular, ¿no? Muy bien. Entonces ya obtuve el valor de la distancia o el lado de la región cuadrangular o de la base cuadrangular del prisma. ¿Y para qué me da eso, profesor? Por lo siguiente, mira, aquí lo vamos a visualizar. Sabemos que está inscrita la circunferencia, ¿no? O mejor dicho, está inscrito el cilindro. Pero el cilindro tiene bases circulares, ¿de acuerdo? Porque el cilindro es recto. En un cilindro recto, las bases son círculos, ¿de acuerdo? Círculos congruentes, ¿de acuerdo? Bien, lo mismo. Entonces, aquí está inscrito un círculo, ¿de acuerdo? En esta cara ABCD está inscrito un círculo. Por lo tanto, el radio aquí, si yo proyecto radio, ¿de acuerdo? Siempre un punto que sale del centro y toca el punto de tangencia, vale 90 grados en la esquina, ¿de acuerdo? Longitud del centro trazada hasta el punto de contacto con el punto de tangencia, eso vale 90 grados. Y la distancia que hay del centro al límite de la circunferencia es R. Y él también es R por ser límite de la circunferencia. Del centro hasta aquí R, del centro hasta aquí R. Entonces tenemos que acá es perpendicular, aquí también. Y como eso es un cuadrado, por dato del problema, ¿de acuerdo? Entonces esta longitud sería la misma que la que vale de A hasta D. ¿De acuerdo? Entonces aquí del gráfico lo siguiente, ¿no? 2R debe ser igual a 4 raíz de 2. Entonces R resultará el valor de 2 raíz de 2. ¿De acuerdo? Eso ya lo obtuvimos a partir de esta idea, ¿no? De que la circunferencia está inscrita y que esta longitud que representa el diámetro vale lo mismo que el lado del cuadrado, ¿ya? Entonces esto paso a dividir y tenemos que el radio vale 2 radios. Y ya tengo el radio y ya puedo trabajar. Dato, ¿no? Es que en el prisma cuadrangular regular de 10 metros de alto, entonces la arista lateral me estarían diciendo que vale 10, ¿no? Recién lo voy a usar. Y esta arista lateral, ¿de acuerdo? El alto, arista lateral, pongámosle H, ¿no? Porque es el alto, la altura, ¿no? También lo mismo es. H vale 10, ¿de acuerdo? Eso es el alto. Y este alto, al ser estas bases paralelas, estas regiones circulares están ubicadas en la misma distancia. Si CB vale H, esta generatriz para la circunferencia también sería H, ¿de acuerdo? Ya que la longitud es la misma, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí en el gráfico obtengo que G sería 10, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos todo, pues, ¿no? Hallemos el volumen. Entonces aquí nos piden el volumen. Y el volumen siempre es, así que igual que en prisma, área de la base por la altura. En este caso, en cilindro se llama generatriz, ¿sí? Siempre y cuando sea un cilindro recto, ¿ya? Listo. Entonces, el volumen aquí, ¿cómo se va a hallar? El área de la base es un círculo, entonces pi por r cuadrado. ¿Multiplicado por qué? Por la altura, que en este caso en cilindro se llama generatriz. Ya una forma de recordar el volumen. Área de la base por altura, igual que en prisma. Área de la base por altura también es el volumen de un prisma. Listo, reemplazaremos entonces finalmente aquí. Pi por lo que vale nuestro radio, que es 2 raíz de 2, elevado al cuadrado por lo que vale la generatriz, que eso es igual que la altura del prisma y eso es 10. Aquí ubicamos 10. Ahí está. Bueno, 2 al cuadrado es 4, raíz de 2 al cuadrado, eso es 2, 4 por 2, 8, 8 por 10 sería 80 pi. Ahora, las unidades me han dado en metros y como esto es volumen, es unidades elevado al cubo. Y esa sería la respuesta para el problema. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Pasaremos al último problema. Un tronco de cilindro, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en el tronco de cilindro? Mira, primero, un cilindro. Nos fijamos en esto. Un cilindro, acá lo he puesto de rojito. ¿Qué pasa en el cilindro? Yo le voy a hacer un corte, ¿de acuerdo? Un corte transversal aquí, ¿ya? Donde no voy a cortarlo de manera horizontal, sino de manera un poco vertical o inclinado, ¿sí? Eso tiene que ser, para poder hablar de un tronco de cilindro, tiene que ser cortado de manera vertical. Si lo cortara así de manera horizontal, sería solamente otro cilindro más pequeño, nada más, no sería un tronco de cilindro. Tengo que hacer el corte de tal manera en que esta superficie, donde se realizó el corte, deje de ser un círculo, ¿de acuerdo? Para convertirse en ¿qué? En una elipse. Si tú haces un corte en horizontal, sigue estando el círculo presente. No has hecho ningún tronco de cilindro, solamente has reducido tu cilindro. Pero al hacer el corte de manera así inclinada, estoy haciendo yo aquí formando una elipse.
deja de ser círculo esta figura, ya que tiene una distancia más corta, para una más larga y una más corta, ¿de acuerdo? Entonces eso implica el tronco de cilindro. Entonces acá, lo que estaría pintando, por ejemplo aquí de azul, todo eso sería un tronco de cilindro, ¿de acuerdo? Ahí está, ¿no? Para que lo puedas visualizar, ¿ya? Ahí está, ese sería el tronco de cilindro. ¿Listo? Ahí está, nos ubicamos ahí. Muy bien. Ahora entonces aquí, ¿qué ocurre en este tronquito de cilindro? Ahí se va bonito. Ocurre lo siguiente, miren. Tenemos el volumen y la lista lateral a partir de qué ahora? De las generatrices que se van a formar. Ya que el corte ha sido de manera no horizontal, de manera inclinada, o sea, vertical, ¿de acuerdo? He generado aquí dos generatrices distintas, donde una es mucho más larga que la otra. Llamaremosle generatriz mayor con M mayúscula y generatriz menor con M minúscula. Entonces, para el volumen es pi por el radio. Recuerda que partió de un cilindro recto. Entonces, la base es un círculo. El radio se mantiene. Pi por r cuadrado, pero por la semisuma de las generatrices. Y si quiero hallar el área lateral, va a ser 2pi r por la semisuma de generatrices. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero el problema es lo siguiente. La mayor distancia de la elipse vale 10. Obvio, ¿no? Si yo hablo de un tronco de cilindro, tiene que haber acá una elipse. Justamente donde yo realizo el corte. Y me dicen que la distancia máxima vale 10, ¿no? O que la mayor, ¿no? Vale, entonces aquí se representa, aquí pongamos, él va a ser el de 10. Esta longitud más extendida, él sería el de 10. Y la generatriz mayor vale 6. Bueno, en este caso, mira, ya que acá tiene un punto de contacto, o sea, que lo he cortado desde abajo hasta arriba, he hecho desaparecer una generatriz. La generatriz menor es obvia que no va a existir. ¿Cuánto va a valer? Va a valer 0, ya que aquí solamente figura como un punto, no hay ninguna altura, no ha generado ninguna distancia, ¿de acuerdo? Entonces sería 0 aquí. Y esta me dice que vale 6, ¿no? La generatriz mayor, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo voy con esos datos? Me piden el área de la superficie lateral. Para hallar el área de la superficie lateral debo conocer el radio, además de las generatrices. Ya sé que una vale 6 y que la otra sería 0, porque está un punto nada más. Pero aún así me está faltando el radio. ¿Cómo hago yo? Si me dicen que el cilindro, ¿no? Tronco de cilindro recto, es porque esto tiene que ser perpendicular, ¿de acuerdo? O sea, un cilindro recto siempre es con respecto a la base con las generatrices, ¿sí? Entonces, aquí la idea se mantiene. Esto debe ser recto, debe ser 90 grados. Aquí no, porque no hay ninguna, ¿no? No hay ninguna generatriz, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nada más es 90. Entonces, se forma de cosa, un triángulo de tipo rectángulo, ¿sí? Esto de aquí implica R y R. 2R, ¿no? Es el diámetro, ¿de acuerdo? Entonces aquí por Pitágoras, lo siguiente. Yo sé que 10 al cuadrado va a ser igual a 6 al cuadrado más 2R elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Eso sería 136, ¿de acuerdo? Entonces sería 64, ¿no? 64 sería 8. Entonces acá tenemos que 8 es igual a 2R, entonces R sería igual a 4, ¿sí? También lo puedes sacar así, ¿no? Pero si te das cuenta, el 10 viene de ¿qué? De un 5 por 2. El 6 viene de ¿qué? De un 3 por 2. Entonces, ¿a qué le corresponde? Un 4 por 2, ¿no? Es un triángulo notable. También lo pudiste haber dado cuenta de esa manera. Si no, aplicas tu Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces 4 por 2, 8. 2R vale 8. Entonces R valdría 4. Ya tengo mi radio y ya puedo hallar el área lateral. Finalmente aquí entonces pide el área lateral. ¿Y eso qué va a ser igual? A 2pi por R, que vale 4, por la semisuma de las generatrices. La generatriz mayor vale 6, más la generatriz menor que no hay y sería 0, ¿de acuerdo? No está, no hay altura, vale 0, sobre 2. Listo. A ver, acá tenemos 6 de los 3, ¿no? 3 por 4, 12. 12 por 2, 24 pi. ¿Hay unidades? Sí, estamos hablando de metros, ¿no? Las distancias están en metros. Al ser área, será entonces metros al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, entonces con eso estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Sí, espero que lo hayan comprendido de la mejor manera. Igual tiene también la diapositiva para reforzar la parte teórica y visualizar algunas imágenes. Y ver el video, ¿no? Puedes verlo detenidamente, pausándolo para que veas tú las fórmulas que también tienes ahí para acompañar. ¿De acuerdo? Espero que hagan muy bien la tarea. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima.